Hola, amigas y amigos de Suspiros de Arte. Nos encontramos en una nueva emisión de Personajes del Toro. De nueva cuenta contamos con la presencia del médico Francisco González, quien se une a esta conversación y hablando de temas un tanto de salud, pues les traemos un tema bastante interesante. Íbamos a grabar originalmente, independientemente de cuándo lo escuchen, lo íbamos a grabar el lunes 13 de enero, que es el Día Mundial contra la Depresión. Se celebra cada año. Esta fecha tiene como objetivo sensibilizar sobre la depresión, una enfermedad mental que afecta a millones de personas en el mundo. Es una condición seria que puede afectar la vida diaria y las relaciones y la salud en general de las personas. Su detención es importante a buen tiempo y recibir atención médica adecuada puede ser incluso un motivo para salvar la vida de las personas. Y aquí particularmente, hablando en términos taurinos, lo vamos a ligar a algo que digamos eh, así tal cual literalmente me lo propuso el doctor, que es el Día contra Depresión con el introyecto de los toreros. Esa es, digamos, la oración tal cual me lo envió para un poco profundizar del tema. Y pues bueno, más que nada él es el especialista en el asunto. Y antes de iniciar con el tema, pues bueno, te saludo, espero que te encuentres muy bien y bienvenido en este 2025. Gracias, Ricardo, muy amable, gracias por la invitación una vez más. Buenas noches a todos los que nos escuchan y gracias por escucharnos. Muy bien, pues bueno, empezando con el tema, me gustaría que tal cual nos pudieras definir a qué te refieres con la introyección, la depresión en el introyecto de los toreros. Ok, ¿Cómo podemos definir este concepto, digamos? son dos conceptos independientes, son dos conceptos aparte. Eh, Ok, la propuesta básicamente es primero entender parte del introyecto o qué es el introyecto. Todos los humanos tenemos algo que pues está dentro de nosotros, el introyecto es lo que nosotros traemos de nuestro aprendizaje desde la infancia y de nuestro aprendizaje diario. Y tiene mucho que ver de quién nos enseña. Ese quién nos enseña está fundamentado en cómo se nos va haciendo definida nuestra personalidad. Y eso a lo largo del tiempo nos va haciendo que emocionalmente ok. tengamos un rasgo de personalidad definido. El rasgo de personalidad que tenemos todos los humanos nos va definiendo Ah, se fue. nuestra conducta y nuestras características propias para conducirnos y para aprender a solucionar problemas. El introyecto nos lo va haciendo el papá, la mamá, los maestros y toda la gente que algo nos va enseñando a lo largo de nuestra vida. ¿Qué tiene que ver con la depresión? Porque la depresión es algo que de manera natural es una enfermedad que es porque hay una sustancia química en el cerebro que se deja de producir. Y al dejar de producir, lo que nos va haciendo es ir teniendo conductas o tener comportamientos específicos. Y que eso también tiene que ver de acuerdo a la edad de cómo se va teniendo la aparición de este tipo de síntomas. ¿Qué tiene que ver con los toreros, el introyecto y la depresión? ¿Quién le enseña a un torero? Eso sería una pregunta inicial de ver realmente quién le está enseñando a un torero. ¿De quién aprende un torero? ¿Con quién se está relacionando un torero? Sí, digamos que, sí. Digamos que pues digamos que es como un aprendizaje un tanto empírico en parte, y Ajá. por otro lado no lleva una estructura bien definida, como por ejemplo cuando vamos todos a la escuela. O sea, ya sabemos que en la escuela, primero de primaria, matemáticas, español, tercero de primaria, cuarto de primaria, historia, etcétera, ¿no? O sea, ya hay un programa que, si bien es cierto, ya entrando en detalles educativos generales, pues a lo mejor también obviamente cuenta con muchas deficiencias, pero bueno, ese es otro tema. Pero al Ajá. final de cuentas hay una estructura, ¿no? O sea, todos entramos a aprender lo mismo. Y en el caso de los toreros, más que nada aquí depende de
del profesor, por llamarle de alguna forma, que muchas veces son extoreros o gente Es correcto. relacionada muy cercana al toro, que te enseña a su juicio lo que debes conocer de la tauromaquia para volverte torero en todos los sentidos. Y en ese sentido, pues no hay, digamos, como un rigor específico, más allá de que ya existen escuelas taurinas y que se lleva todo un programa, pues realmente no existe un rigor específico como la estructura que para bien o para mal tenemos, digamos, a nivel educativo en el país, ¿no? Bien, acabas de mencionar tres cosas importantes. No hay una estructura específica para enseñar. Son toreros o fueron gente que está relacionada al toro y que no tienen estructuras definidas. Si empezamos desde ahí, algo que todos o la mayoría han dicho en relación al introyecto es, a mí me apasiona tanto el toro que ahora yo lo enseño. Muchos, si lo tomamos desde ese punto de vista educativo, el apasionamiento hace que tú te ciegues o que no tengas la capacidad, que tú lo mencionaste hace un momento muy bien dicho, para que los sentidos se desarrollen de forma adecuada y aprendas más allá de lo que debes y yo te quiero enseñar. Como no hay una estructura definida, emocionalmente, ¿quién te está enseñando? Te está enseñando a una persona que emocionalmente también trae atrás de él muchos fantasmas desde la infancia y muchos fantasmas de quien le enseñó. Llámese enojo, tristeza, rencor, melancolía, ponle el nombre que tú quieras. No hay una estructura básica en México para llevar una escuela taurina, excepto la academia y la escuela en Aguascalientes, a mi punto de vista, porque no hay un maestro definido para cada una de las bases del toreo. Tomaré una frase célebre del maestro Pana. Para ser torero te tienes que parecer y ver adentro y afuera de un ruedo. Una ideología arcaica en todos los sentidos, porque ya es el momento y es el tiempo en el que a lo mejor para ir a una corrida, a un evento taurino, sí hay que vestirnos ad hoc, pero ya no puedes ir por la vida en este tiempo y en este momento tratando de emular o tratando de hacer torería por la calle. Voy a tomar unas palabras y es algo muy importante dentro de este tema, hablar de alguien que es muy difícil de comprender y de entender, el doctor psiquiatra Fernando Claramunt. El doctor Claramunt es un médico psiquiatra de España que la mayor cantidad de los libros que él escribe, o por lo menos la mitad, están relacionados a la tauromaquia. Un gran aficionado y una persona que el amor que le tiene al toro, por lo que él vive desde su infancia, es increíblemente espectacular cómo relaciona el tema psicopsiquiátrico al tema del toro. Hace muchos años, y cuando escribe uno de sus grandes libros que se llama Aroma de Torería, menciona esta parte que estamos platicando. No es lo mismo el que hace, el que cree o el que ve toro porque se convierte en un torista, y no es lo mismo que el torerista. Y no es lo mismo tener aires de torero a creer que el aire de la torería a todos nos invade. Son dos cosas muy importantes que él menciona y que son difíciles de digerir. ¿Por qué razón? La mayoría de nosotros acabamos embargados en una emoción buena, mala, negativa, positiva, cuando vamos a ver al torero de nuestra elección o cuando esperamos un cartel de renombre de postín, como lo quieras ver, y que al final no te acaba de dar lo que tú esperabas. Temas que hemos platicado y hemos puesto en la mesa muchas veces tú y yo. Si lo vemos nada más emocionalmente, en el tema de la depresión o en el tema relacionado a cómo yo estoy representando mis emociones, el doctor Fernando Claramunt dice específicamente que muchos de los toreros, o la mayoría de los toreros, tienen sub y bajas de emociones en los 40,
en los 50 y en los 70, que es en el tiempo en el que él más describe la torería. Y esa expresión de emociones hace una alegoría, por ejemplo, a Manolete, desde la forma de cómo él se representa en sus rasgos depresivos, el no expresar una emoción, el no tener una facies característica, el no tener una expresión completa hacia el público, y así hay muchos otros toreros que él va mencionando, incluidos la forma de cómo hacen broncas para el cordobés y para Curro Romero, a Rafael de Paula. En uno de sus escritos y en una de tantas formas de cómo él escribe, menciona la forma del decaimiento que llega a tener en una de tantas broncas tan enigmáticas Rafael de Paula, y que es increíble la forma de cómo él, alguien más lo decía, él nunca lo supera, él nunca cambia. Si nos venimos a México y no teníamos a Rafael de Paula, pero teníamos al Pana, y el hecho de verlo como un paciente o una persona enferma, que él lo reconoce por eso de su alcoholismo, de que el cúmulo de emociones mal manejados que él traía desde la infancia repercuten en una carrera que al final fue maravillosa, fue enigmática, como le quieras poner el nombre. Pero todo eso tiene que ver en el sub y baja de emociones y tiene que ver mucho con el tema de la depresión. Si ya nos adentramos muy estrictamente en el tema de la depresión, desafortunadamente hemos tenido toreros que se han suicidado. Tenemos toreros que de la nada se cortan la coleta, tenemos toreros que quedan, ellos dicen, hemos toreado tanto y tenemos tanto toro encima que necesitamos un descanso del toro. Realmente es eso. Puedo ir poniendo ejemplos y creo que a mí me hubiera encantado que el doctor Claramunt hubiera conocido a los Silvetti desde el abuelo, desde Juan Silvetti Mañón, y que hubiera escrito realmente qué encontraba en ellos, porque tuvo y tenía que haber sido impresionante haber conocido la personalidad de Juan Silvetti, abuelo, su comportamiento, su conducta, sus manerismos, el estereotipo, los introyectos. Es todo no solo un personaje, sino todo un concepto. Ahora yo lo veo en la medicina psiquiátrica moderna, que haber conocido a una persona así, el haber hablado de depresión y el haber hablado de cambios de emociones, tenía que haber sido impresionante. Si ahora ver a un torero vestido es impactante para muchas personas, y me incluyo yo en ellos, imagínate conocer a una persona como Juan Silvetti, haber conocido a Rafael de Paula, a un Curro Romero, ¿te imaginas qué tan impresionante y qué tan impactante es? El doctor Claramunt lo dice, que el ver a un torero y ver a una persona que hace torería y que tiene los aires de torero, les es tan impactante a muchos que es preferible no acercarse a ellos. Sí, mira, fíjate que tocas varios puntos interesantes. Digamos que el paciente, o más bien el torero que conocemos que se encuentra, y de mayor relevancia hoy en día, que se encuentra en un problema de depresión y que ha sido dado a conocer por algunos medios españoles, pues es Morante de la Puebla, ¿no? Que incluso, digamos, hasta cierto punto no conocemos en esencia cuál es o sea, el fondo del asunto de la enfermedad y del padecimiento que tiene realmente. Tal vez, por ejemplo, en el caso de Rodolfo Rodríguez el Pana, pues por cercanía, siendo los dos tlaxcaltecas, conociendo más de cerca incluso personajes que estuvieron alrededor de él, pues conoces más de la persona, incluso todavía en el momento, en el presente, digamos, cuando todavía estaba en activo antes de que falleciera, y conocemos a lo mejor más a detalles o algunos detalles de su historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Morante es totalmente eh, pues una suposición realmente la mayor parte de lo que se conoce alrededor del padecimiento. Creo que hay que ser muy respetuosos, por ejemplo, en el tema, porque, como bien mencionabas ahorita, y eso se me pasó a decir en la introducción, pues no sé si sea el peor de los desenlaces, pero sí uno de los peores sin lugar a dudas, el tema del suicidio, ¿no?
Fíjate que yo conocí Sí, cuando estaba en Monterrey, en la universidad, que había un departamento de psicología. Y resulta que el departamento de psicología de la universidad lo crearon a partir de que en la universidad, solo en ese campus, no hablo de toda la ciudad de Monterrey, sino solo en ese campus, había un suicidio al semestre de su alumnos mecha. de la universidad. ¿Qué nos da a entender toda esta parte? Que realmente es un tema que, insisto, podemos ya tratarlo incluso a nivel general, incluso global. Es una situación, no por nada hay un día en contra de la depresión anualmente, que es el 13 de enero, y que realmente estaba yo pensando que estaba yo comparado con las escuelas, pues sí, muchas veces hay cierta estructura en las escuelas, pero hasta cierto punto en lo general, si en las escuelas no hay la estructura o la atención suficiente al tema de la depresión, al tema de la salud mental en general, pues ¿qué podemos esperar de una profesión donde, como hablábamos hace unos minutos, hay mucho de aprendizaje empírico y aprendizaje a partir de las experiencias del propio profesor, de la propia persona que te está enseñando a ser torero en este caso, que es el tema central? Y fíjate, yo creo que ahí sí la tauromaquia se ha retrasado, pues yo diría incluso algunas décadas, porque, por ejemplo, yo siguiendo otros deportes, particularmente el fútbol, tú escuchas a los entrenadores de los noventas, que los contrataba un club y llegaban con su asistente, otro asistente cuando mucho y el preparador físico. O sea, 4 personas eran las que integraban el cuerpo técnico del entrenador. Y hoy en día, yo diría que ya la inmensa mayoría, si no es que todos los equipos profesionales de fútbol, no en México, sino en muchas partes En del todo el mundo, mundo. se Sí. componen de al menos 10 12 personas, donde te incluyen, donde te incluyen en el cuerpo técnico a 1 o 2 personas especialistas en temas de salud mental, que también ya digamos hay una derivación ahí con el coaching y demás, pero bueno, es otro tema. Pero vaya, ya forma parte, ya no digamos de la institución misma que te está contratando, que de por sí ya tiene a lo mejor un psicólogo, una psicóloga de planta, sino el propio cuerpo técnico ya sabe que es necesario dentro de su equipo de trabajo tener a alguien que trabaje el tema mental con los deportistas. Ahora, si con los deportistas o como por ejemplo nosotros que digamos a lo mejor no ponemos en riesgo nuestra vida cada vez que nos ponemos a trabajar, que es lo que hacen los toreros, que digamos tiene un esfuerzo mental mucho más fuerte, mucho más profundo, diría yo. Si nosotros, digamos, como personas normales, lo pongo entre comillas, podemos llegar a tener problemas de depresión, problemas de salud mental, pues ¿qué podemos decir de gente que se juega la vida cada vez que sale a trabajar? Que es el caso de los Ujú. toreros, ¿no? Dos cosas importantes que acabas de mencionar. La primera, algo que yo he mencionado con muchos toreros profesionales y con gente no del toro, pero que también está relacionado a deportes y a la medicina, a la salud mental. La mayoría de los deportistas, el objetivo es llegar a un punto. Te voy a poner el ejemplo con los niños del box. El objetivo del niño de box es llegar primero a un Ujú. estatal, del estatal llegar al regional, del regional llegar a las Olimpiadas con ADE, a la universidad, como tú lo quieras ver, y de ahí brincar a un torneo. ¿Qué pasa cuando a un deportista de lo que tú quieras, béisbol, fútbol, y hablando de los toros, que ahorita lo voy a mencionar de forma diferente, ya su expectativa de avance no les da para más? Que a lo mejor se quedan en ligas inferiores, a lo mejor se quedan como entrenadores, pero todo como van subiendo, ¿quién los baja? ¿Y quién los baja en todos los sentidos? Y te voy a Ujú. explicar por qué. Emocionalmente a un torero lo vas preparando porque acuérdate que el torero tiene que verle en la cara al toro y tiene que aprender a comportarse como torero y tiene que aprender de cultura del toro y aprender de esto y de esto y de esto y del toro. Lo vas subiendo en una cultura en la cual llega un punto en el que la misma cultura, ¿qué te da? ¿O qué más aprendes? Y también físicamente te mantienes en un ritmo de vida y en una alimentación en la cual de la nada, si tú dices, ¿sabes qué? Ya no vas a ser torero, ya no puedes ser torero, ya no puedes seguir adelante, el objetivo que tú tenías ya no lo logras, pero tenías un ritmo de vida y tenías un ritmo de trabajo
que quién físicamente, a manera de nutrición y a manera de psicología, te ayuda a bajarte. Tienes tanta la expectativa y tienes tanto el hecho de que mi objetivo este año, por ejemplo, es llegar a una novillada a Aguascalientes. La lograste. ¿Qué sigue? Sigue la México. La lograste. ¿Qué sigue? Oh, pues ver la manera y la forma de llegar a España. Lo lograste. ¿Qué sigue? Ya no tienes más. Entonces, emocionalmente, ¿qué le estás dando a tu cerebro para que emocionalmente te regreses al mundo de los mortales, a donde tienes que empezar otra vez a luchar en tu sistema, a luchar en tu estado, a luchar en tu país y a luchar a donde a lo mejor las oportunidades se van haciendo menos en todos los sentidos? Por edad, por prestigio, por premios, porque hay alguien que te apoye, por lo que tú quieras. Todo ese sistema, ¿quién te ayuda a sopesarlo? ¿Quién te ayuda a controlarlo? Viene frustración, viene enojo, viene tristeza, viene melancolía y de ahí la depresión. ¿Cuántos tú conoces? Y me llega ahorita a la cabeza de mucha gente que se retira y que cuando le dicen, bueno, ¿y por qué te retiras, matador? ¿Por qué decidió el novillero cortarse la coleta? ¿Y qué es lo que la mayoría dice? La falta de oportunidades en el toro me ha llevado a ver más allá de que yo no puedo seguir en este medio o que no tengo la oportunidad de estar en el medio taurino. ¿Qué sigue? Se acabaron. Son los menos y los menos que tienen la oportunidad de dedicarse a hacer algo dentro del toro para que por lo menos de esa manera puedan seguir teniendo esa dosis o puedan seguir teniendo ese a completar parte de la estructura de vida que yo había definido y que yo había decidido tener. Y que si los llegan a tener, nos vamos a regresar al punto inicial que se llama el introyecto. Enojo, frustración, tristeza, melancolía. Porque si lo ves desde muchos, siguen viviendo en la melancolía de aquellos tiempos de que el toreo era romántico y de aquellos tiempos en que Piedras Negras era lo mejor y en aquellos tiempos en los que nadie toreaba en Piedras Negras porque era lo más bravo. Se quedaron en la melancolía y en la tristeza y se llama depresión. Y si escuchas hablar a muchos dentro de nuestro sistema taurino, no solo toreros, el mismo público, la gente que está alrededor, como monosabios, como subalternos, picadores, todo el mundo te van a hablar siempre de algo de antes que no han querido dejar y que no han querido ver hacia adelante porque no hay algo que realmente les permita que lo nuevo está siendo mejor que lo viejo. Le sigue alimentando ese tipo de conductas hasta cierto punto depresoides que quien está aprendiendo y quien está queriendo aprender de nuestro sistema taurino dicen, bueno, pues entonces ¿a qué voy a una plaza de toros? A ver, que destripen un caballo como en 1940 o 1920. No, pues yo no voy, güey. ¿A qué voy a una corrida de toros? A que salga un toro así, con esas características, y me salen toros diferentes de lo que yo escuché hablar a alguien más. No, pues entonces ¿para qué voy, cabrón? Entonces, si lo vas viendo como es retroalimentar el conocimiento, pero te lo están retroalimentando hacia atrás. No te están dando esa expectativa hacia el futuro. Y vuelvo a lo mismo, si a quien tú escuches hablar, cualquier época pasada fue mejor en la tauromaquia que lo que estamos viviendo en este momento. Sí, y definitivamente, tú por ejemplo estás hablando de ese filtro que existe natural, donde se va haciendo un embudo y digamos, no se llama selección natural o al final de cuentas es el filtro natural de todas las cosas. Pues digamos, tienes 10 novilleros y X cantidades van a llegar a ser toreros y de esos toreros X cantidades van a llegar a ser figuras y obviamente no todos los novilleros van a llegar, o no todos los becerristas, empezamos mejor con los becerristas o los alumnos de una escuela, lo que qué sé yo. Siempre va habiendo un filtro donde poco a poco se va descartando personas. Digamos, hablaste de esa parte de ir aterrizando a la gente conforme van avanzando en el inicio de sus carreras. Pero qué decir, por ejemplo, del retiro. Hay toreros que o no se quieren retirar
porque no saben qué van a hacer de sus vidas, y también tiene que ver con un tema mental, ¿no? O hay toreros que se tienen que retirar abruptamente, el caso más concreto, y mencionaste apenas el apellido de la familia, que es David Silvetti, y que definitivamente vimos el desenlace fatal que tuvo, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual lo podemos comparar con otras profesiones. Hay gente que se dedica a X o Y cosa y le cuesta mucho trabajo dejar de estar en esa rutina porque después ya no saben qué van a hacer, como que sienten que esa forma parte de su vida y sienten que a la hora que se acaba es como si ya murieran, como si ya se acabó la vida para esas personas. Y también yo creo que es un tema muy importante, volviendo al asunto de esto que menciono, de lo complejo que es, y que ahorita sumaste en ello, del simple hecho del control emocional que hay que tener para estar delante de un toro. Ahora, todo ese control emocional de manejar todo lo que conlleva, incluso hay que decirlo, este tema de salud mental obviamente no está exento de las figuras o de las personas que tienen una relevancia mucho más grande dentro de la esfera pública. O sea, entre más reconocido eres, ponías el caso en los 40 de Manolete, pues más se puede, digamos, crecer en ese idilio de popularidad, pero al mismo tiempo también crecer en el problema de salud mental, porque digamos, ahí está la frase, ¿no? De entre más alto, más va a doler la caída, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo que, pues, es complejo y es difícil de llevar a cabo y en el estricto sentido de que sí seguimos todavía, insisto en esa parte, en el romanticismo de solo al día de hoy, la mayoría de los formadores de toreros solo se fijan en partes que digamos tienen que ver por un lado con el tema obviamente técnico, de conocimiento netamente taurino, pero por otro lado en el asunto de hasta cierto punto siempre llevarlo al tema romántico de la fiesta. Y creo que es ahí donde sí, hablando de otro tema que habíamos tocado en otro episodio, de evolucionar el toreo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas pendientes en todos los sentidos, no solo con los toreros, también con los aficionados, porque sí es cierto, todavía como no, por ejemplo, tú y yo podemos escuchar a muchos aficionados hablar de, es que ya no están toreros como el Pana, y que el pana sea tu referente hoy en día es pensar y seguir viviendo en lo que mencionas tú, en la melancolía del pasado y no tratar de ver una proyección a futuro. O sea, ¿por qué no hablar de X joven, de Y joven, de cómo puede a lo mejor progresar y llegar a convertirse en un torero interesante, ¿no? Y siempre estamos hablando del comparativo del pasado, donde realmente, pues, muchas veces en ese pasado, pues hay un tema grave de salud mental, como por ejemplo lo tenía Rodolfo Rodríguez el Pan. Dos cosas importantes que acabas de mencionar, Rich. Y está bonito el tema para mencionarlo de esa manera. Si empezamos con, ahorita sí como lo decías, muy complejo y muy difícil el que dentro del sistema de la tauromaquia, que es un sistema hasta cierto punto machista, en un porcentaje muy alto, pues obvio tú no vas a permitir y dentro del sistema de los toreros no se permite como que hablar de este tipo de situaciones. Si de hecho el que se pudiera contemplar hablar de, de enfermedad general y de que vayan con el doctor o que pasen a servicio médico dentro de una plaza es complejo por mala suerte, pues imagínate hablar de las emociones. Todavía aún muchísimo más complejo. Si empezamos desde el punto de vista de qué podemos modificar actualmente para que se pueda cambiar este tipo de situaciones, es muy difícil desde la percepción de tú como aficionado lo estás viendo a lo que tú quieres entender y lo que el torero está viendo. Y voy a empezar en algo que decías, Manuel Rodríguez Manuel. Tuve la oportunidad, y no recuerdo ahorita la cita bibliográfica donde lo leí, pero lo tengo metido en la cabeza, que antes de torear a Islero, Manuel Rodríguez le dice a su productor que es esa temporada de Saúl, que él se retira. Él se retira y él se quiere retirar y se quiere ir de todo porque está cansado mentalmente.
Y en ese cansancio mental, ¿qué es lo que hacía el público? Quería ver al Manolete de 4 o 5 años antes, el Manolete de la entrega, el Manolete de todas, el Manolete que era fulminante con una espada. Quería regresar a ver al mismo Manolete. Manolete emocionalmente estaba acabado. ¿Qué sigue? ¿Qué Tenían que hacer? Si en su momento hubiera existido alguien que le hubiera dicho a Manolete que se tenía que curar emocionalmente, nadie lo hubiera creído. Alguien en algún momento escribió que la muerte de Manolete fue más una muerte coincidental, no por la cornada, sino por el tema emocional que ella traía, que él emocionalmente estaba cansado y que ahora vamos a hablar médicamente. Médicamente, cuando una persona tiene depresión, las defensas se te bajan. Médicamente, cuando una persona tiene depresión, el sistema de las defensas no se produce tan rápido como debería tener cualquier otra persona sana. Si hablamos en el desgaste mental que tú estabas mencionando, de la adrenalina y de todo el sistema que tiene que ver desde el desprendimiento, de estar al 100% en tus sentidos y más el tener una necesidad de tener la capacidad de supervivencia en todos los sentidos, médicamente eres una persona que por eso dicen, es que los toreros están hechos de otra pasta. Están hechos de otra pasta, sí, porque mentalmente tiene que haber un diseño mental para que sean demasiado fuertes y eso mismo hace que su cuerpo sea demasiado fuerte para la recuperación de las heridas y para la recuperación de las fracturas. Eso es un sistema científicamente comprobado, es un sistema médico. Reconozco y aplaudo que todos los toreros por acá tienen un cate y a los 15 días corren. Sí, el tiempo que han estado entrenando y la parte mental que tienen hace que vuelvan a pararse enfrente de un toro. Pero qué tanto a muchos de ellos se les ha visto mermados de facultades y mermados físicamente después de que llegan a tener un percance. Y es notorio. Y en eso tiene que ver parte del introyecto, tiene que ver parte de la estructura mental y tiene que ver parte de la estructura, sí o no, que emocionalmente estás a la expectativa de qué va a volver a suceder. Y podemos poner en lista a muchos toreros que después de un cate dijeron, no, o sea, esto no, si era lo mío, yo quería ser el matador, quería ser la figura que el mundo estaba esperando, pero por ahí no va la. Entonces ya te diste cuenta cómo si empezáramos a hablar de depresión y empezáramos a hablar de otras situaciones relacionadas a esto, pues empezamos a hablar a lo mejor desde Rafael Gómez el Gallo, de su hermano, de Manolete y de muchos toreros de antaño que realmente cuál fue la situación que los llevó a en su momento perder la vida, sí, porque no había tecnología médica que ahora tenemos. Me llega a la cabeza Canto y llanto a un torero para Ignacio Sánchez Mejías y la melancolía y la tristeza que le provoca a la familia de Ignacio Sánchez Mejías el que lo haya perdido la vida por naturaleza en los cuernos de un toro, habla mucho y tiene mucho que ver con la depresión y tiene que ver mucho con la tristeza. Entonces, no solo es la tristeza que le transmitimos a un torero, la tristeza o la emoción que nos puede transmitir el que a un torero se le vaya un toro vivo. O sea, ¿qué tanto tienes que luchar un torero emocionalmente, físicamente, contra la gente que él tiene, con su gente, de decir, juez, se te fue un toro vivo? Emocionalmente, ¿qué tanto es decir, oye, pues cortaste una oreja, qué bueno, te felicito, y en tu segundo cortaste otra, sí, pero el torero salió desencajado, sale sin esa cara de triunfo, sin eso de decir, le hice así en medio de la plaza. Sí, bueno, ¿y por qué no? No lo sabemos. ¿Cuál era la expectativa que él tenía realmente? Y que a pesar de que salió por una puerta grande, como tú lo mencionas, N cantidad de toreros en España, con intentos efectivos de suicidio. No, y fíjate que pues es un tema bastante, pues digamos, como muy particular incluso de checar caso por caso, ¿no? El conocer quiénes son las personas, ya no solo en el presente, sino en el pasado que lo sufrieron
que hoy en día tal vez son alguna especie de guías, de apoderados, de profesores, de maestros, de alumnos nuevos, y donde, insistimos, existe una parte o una carga empírica muy significativa donde no se atiende o prácticamente es inexistente el tema de la atención de la salud mental. Ahora, Sí, en ese sentido, ¿tú qué recomendarías que tendría que ser digamos, los primeros pasos al corto, mediano plazo para, digamos, ir especializando esta parte? Porque incluso yo insisto, no sería un tema exclusivamente de los toreros, hablamos a lo mejor de todo el medio en general, o sea, digamos, del extracto taurino, del tema que poco se habla, que obviamente muchos no quieren hablar porque también no es un tema sencillo y también es un tema donde muchos no se quieren meter, pero que al final de cuentas tal vez forme parte de esa modernización de la tauromaquia que tanto se ha platicado en las últimas semanas y que valdría la pena tener como sobre la mesa, ¿no? bien. Y mencionas algo, es algo muy importante, te voy a explicar por qué. Poner sobre la mesa algo que dentro de la sanidad o dentro de la salud se llama promoción a la salud. Y promoción a la salud es el hecho de decir, oye, yo creo que te hace falta que vayas con un psicólogo y no porque estés loco, porque la mayoría de los toreros también lo toman desde ese punto de vista. Es que para estar enfrente de un toro hay que estar chaletas, como decía Rodolfo Rodríguez el Pana. No, no necesariamente vas a ir con un psicólogo porque estés chaletas, sino porque hay un chorro de cosas que tú traes, de enojos, recores y demás. Hacer y poner en la mesa la diferencia respetuosamente, y lo estoy diciendo así respetuosamente, de es muy diferente que vayas y te trate un psicólogo por problemas emocionales a que empieces con un coaching. Son cosas completamente diferentes. Es que yo estoy con mi coaching profesional y ya sabemos quién es y tal y todo esto, sí, pero él te está dando un manejo y te está enseñando a cómo mejorar situaciones que tú tienes en el día a día para que puedas evolucionar. Pero si desde atrás no te has curado, pues por más y más y más y más que intentes con ese coaching cambiar rutinas, conductas, comportamientos y demás, simplemente no vas a llegar a donde tienes que llegar. ¿De dónde viene el tema del coaching? El coaching viene de entrenadores profesionales. Y el entrenador profesional o el instructor personalizado viene de corregir técnicas y corregir formas de cómo se va desarrollando una técnica deportiva. Eso realmente es un coaching y tiene que ver con partes emocionales. Pero si emocionalmente primero tú no tienes esa, a lo mejor no la sanación, pero sí que te des cuenta de dónde vienen ciertos problemas, tiene mucho que ver en muchas conductas. Hay muchos toreros que yo a algunos doctores les he dicho que tienen, se le dicen conductas estereotipadas, tanto para torear como fuera del ruedo, vestidos de toreros y como civiles. ¿Por qué razón? Porque se van viendo en los mismos errores en los que ellos no van cambiando. Entonces, ¿a quién tendrías que cambiar, Rich? ¿A ese torero? ¿O quien te sigue dando esa preparación física? ¿O quien te enseñó? Lo voy a poner de manera abierta y general y sin ofender a nadie. ¿Cuántos toreros tlaxcaltecas, matadores de toros, matan un toro? A la primera. El primero para mí era Rafael Ortega, que era un revólver matando toros. El Zapata, porque ha perfeccionado muchas técnicas. Y Sergio Flores, porque su escuela es de otro nivel. Y él aprendió en otro nivel. Son los tres que matan a la primera. Uno que en paz descanse, pero dos siguen matando a la primera, con detalles en algunos momentos, porque son humanos. Pero entonces ahora yo me regresaría en el tema de matar un toro. ¿Quién te enseñó a matar un toro? Y lo digo en todo el estado, no solo en un solo municipio, en todo el estado. Gran problema, gran detalle, porque si nos regresamos a los temas de lo que estamos tratando el día de hoy, creo que es un tema importante a tratar y es un tema importante a decir, bueno, maestro número uno me va a enseñar para el ABC del capote,
Maestro número 2 me va a enseñar el ABC de cómo matar un toro. Maestro número 3 es el que me va a rankear o me va a poner en un ranking a donde si ellos me perfeccionan, nuestros dos primeros maestros, seguimos con ellos. Y si mi nivel en todos los sentidos, emocional, mental, físico, no me da para que en el ranking de estos tres maestros yo funcione, me tienen que buscar otro maestro. Es algo que tendríamos que aprender a soltar, es algo que tenemos que aprender a manejar. Y yo escuché en alguna ocasión un maestro de toreros que decía, mientras son chamacos andan conmigo y cuando llegan a las, a las nubes y cuando llegan a triunfar se olvidan de nosotros. ¿Qué te está diciendo esa frase? De lo que estamos hablando el día de hoy. Me regreso al pasado y te sigo culpando de hechos en el pasado en el que ahora ya no volteaste a ver. ¿Qué opinas? Sí, mira, fíjate que en el aspecto de esa estructura, fíjate que en algún momento, hace no mucho tiempo, yo creo que por ahí tantito, unos 3, 4 meses antes de la pandemia, se pensaba en Guamantla en armar una escuela taurina donde se incluyera todo este tema, donde no tuvieras un profesor nada más que de 4 a 6 vienes a entrenar, él empíricamente pone su entrenamiento, porque la ciencia es cierta y siendo honestos, pues así es. En la gran mayoría de las cosas, cuando quieres ser torero, empíricamente llegas con alguien y no es que ese alguien tuviera, pues digamos, ya armada la clase o ya tenía planeada la clase que te va a dar, sino realmente lo va haciendo a partir, digamos, entre comillas lo pongo, su inspiración le vaya generando ese sentido de cómo ir llevando el ritmo de la clase. Entonces había pensado en Guamantla de hacer ya una escuela tal cual, donde hubiera teoría, donde hubiera, no sé si el tema mental se llegó a tocar específicamente, o sea, hablando específicamente que hubiera un especialista en temas de psicología, de salud mental, pero sí que hubiera una serie digamos, de profesores, de instructores, que a los alumnos les dieran unas bases de herramientas que no únicamente pues les sirvieran meramente para aprender a torear y aprender a ver la cara del toro, etcétera, sino que les sirvieran incluso para la vida misma, ¿no? Para el día a día. Y ahí me remonto mucho a ciertos programas que se han creado a nivel deportivo o en otro tipo de áreas, donde, por ejemplo, en el fútbol, Grupo Pachuca, pues es una universidad, o sea, no solo es la formación del futbolista, sino la formación académica de la persona, que incluye obviamente también un trabajo ya hoy en día de trabajo o de atención a la salud mental. Y en ese sentido, pues por ejemplo, el Grupo Pachuca está generando gente, está generando profesionistas, no únicamente profesionistas. Y hoy en día en el fútbol, pues puede ser la mejor cantera futbolística y también de generación de personas que, digamos, también entiendan que cuando fracasen muchos de ellos, porque insisto, es un filtro, una serie de filtros, cuando fracasen muchas de estas personas en llegar al profesionalismo, que llámese llegar a primera división en el caso del fútbol, en el caso de los toreros también, prepares gente para que aprenda a fracasar, aprenda a ver que no va a llegar a un determinado punto o un determinado nivel, en este caso de torero, o va a llegar a tomar la alternativa, o va a llegar a triunfar, o va a llegar a ser figura. Y en el caso de las personas que lleguen a ser figura, al menos tú desde las bases le entregues ciertas herramientas que les sirvan para cuando ya más adelante lleven sus carreras a otro nivel o se encuentren con otras personas, pues no sean casa de las famosas tentaciones, ¿no? Que muchas de ellas pues tienen mucho que ver con cosas que vienen incluso hasta antes de llegar a las escuelas taurinas, que son cosas que se aprenden desde casa y que sabemos que en la sociedad mexicana en la que vivimos, pues muchos de los hogares no viven precisamente en la armonía idónea que digamos se conoce desde la televisión. Sí, es que es también parte de un mismo estereotipo que se va formando y que es parte de algo que se tiene mal encausado, el tener esa percepción de que para que tú seas triunfador tienes que vivir en una casa excelente y con una armonía de maravilla y tal. La verdad es que no. Eh, si lo vemos en otros
deportes y en otros países, el hecho de tener tanta perfección ha hecho que Japón tenga todavía el número uno a nivel internacional de suicidios infantiles y juveniles por la exigencia que ellos tienen desde la infancia y por temas familiares. Es aprender a sopesar y es aprender a mediar muchas otras cosas. Regresando al tema de cómo tú lo estás estructurando. No es como tal, yo en alguna ocasión alguien me preguntaba, bueno, ¿qué entonces necesitamos traer al psicólogo para que les dé terapia aquí a los chavos? No, no es de esa manera. El tema emocional y de cómo ir controlando la emoción tiene que ver desde los entrenadores, desde los supervisores y demás. ¿Por qué razón? Porque el que te vayan exigiendo o el que tú tengas un maestro atrás que te vaya diciendo, orientando, como lo quieras decir, y que al final ellos mismos acaban enojados, pues tú se lo acabas transmitiendo al chavo que está aprendiendo. Entonces, no solo es que tengan que aprender el control de las emociones en un momento, en una circunstancia o por alguna razón. Se les tiene que enseñar también a los chavos, como bien dices, a aprender a ganar y a aprender a perder, porque tienen que tener esa parte que no se está clasificando, de que no todos van a llegar a ser matadores de toros, que es algo que también alguna vez ya habíamos comentado. No todo el que va a una escuela taurina se le tiene que enseñar a ser matador de toros, también tiene que aprender a ser un buen subalterno, también tiene que aprender a ser un buen mozo de estoques. No hay quien les esté enseñando a ser picadores, perdón. Entonces, hay muchas otras cosas y muchas herramientas y mucha necesidad de estructurar emocionalmente muchas cosas para que esto tenga un cambio rotundo en muchas cosas. Si nos vemos, o sea, si nos vamos ahorita al punto de los famosos detractores de la fiesta, pues los famosos detractores de la fiesta tienen mucho que ver en el tema de lo que están viendo hacia atrás y de que hacia el futuro no están viendo, de que siguen viendo la temporada del 95, la temporada del 2007, o sea, siguen viendo hacia atrás y no siguen viendo realmente hacia dónde vamos. En la mañana escuchaba un programa de radio, a mediodía un programa de radio, a donde un futbolista le dice a unos chavos que están esperando, no me acuerdo si en Estados Unidos o en Inglaterra, que les firmen unas playeras, y le está diciendo, ¿qué haces acá? Vete a estudiar, vete a hacer otra cosa. ¿Tú quieres esto de tu vida? Estar esperando a ver cuándo sale un preparador físico o un director técnico y si tienes suerte te va a ver y te va a dar la oportunidad, una, en no sé cuántos millones, para ver si eres funcional. Váyanse a estudiar, váyanse a hacer otra cosa. Yo he escuchado a mucha gente del Toro ese tipo de cosas de, por favor, vete a hacer otra cosa porque esto no es lo tuyo. Y que la misma familia y la misma gente y el mismo entorno donde ellos se desenvuelven es, sí, tú puedes y puedes seguir adelante y échale ganas y pues, estuviste de maravilla y todo. No, que no es lo tuyo. O sea, para los demás es la emoción, es el momento, es la adrenalina, como lo quieras ver. Sí, pero ahora ponte en los zapatos de quien está sufriendo, ponerse en la cara del toro, porque está sufriendo porque la gente de su confianza le está exigiendo y porque él no puede quedar mal con la gente que lo fue a ver y porque hay una gente que es su detractor porque va a favor de otro torero. Y llámalo en el nivel que tú quieras, novilleros, becerristas, matadores de toros, en el nivel que sea. Si nos regresamos al punto primordial, este tipo de cosas y este tipo de situaciones tienen que cambiar desde el hecho de que se debe tener una estructura, como bien dices, de quién va a manejar A, quién va a manejar B y quién va a manejar C. Porque eso tiene que ver con las emociones y eso tiene que ver mucho con la perspectiva mental de a dónde vas, a dónde quieres llegar y hasta dónde eres capaz de solucionar. Pues sí, definitivamente, yo creo que el tema da como para hablar otro rato más, otro muy buen rato más acerca del tema de la salud mental, la depresión en los toreros, etcétera. Yo solo cerraría con un punto que yo creo que podríamos ya poner sobre la mesa y ampliarlo la próxima emisión, y es el asunto, algo que mencionabas ahorita al final, de esta parte de, sobre todo con los recién nobles novilleros o incluso recién nobles toreros que recién tomaron la alternativa. En lo general menciono, o sea, no nombres en específico, sino digamos desde siempre cuando hay un novillero nuevo, un torero nuevo,
cómo es el entorno familiar, donde a mí me ha tocado 2 o 3 veces estar en sitios donde se acaban de presentar en su primera, segunda, tercera novillada, y la familia ya les está pintando un panorama, bueno, más bien ya le están hablando a la persona con un tinte de panorama donde quieren o como que dan la impresión de que ya vas para figura. Y creo que Sí, ahí también entra un tema también de tener a alguien permanentemente que te esté aterrizando y que te diga, a ver, tu mamá, tu tía te dijeron que ya vas para figura, pero ojo, hoy tuviste una serie de deficiencias que hay que trabajar. Vaya, la famosa autocrítica, que creo que también forma parte del tema mental de los toreros, que lamentablemente yo siento. Muchos de ellos no tienen, digamos, el suficiente criterio de cuándo tomar una crítica constructiva y cuándo sienten que es un ataque, cuando realmente puede ser lo opuesto a lo que les terminan diciendo cuando les echan muchas flores, ¿no? sí, es un tema, puta, yo desde mi trinchera y desde lo que yo he visto, me ha tocado las palizas completas y ponle el cate que tú quieras, y que sí, o sea, la familia, los amigos y la gente que está a su alrededor, y como bien dicen en el medio, le está dando coba, de bravo y qué bueno, y tú puedes, y tenemos otro, y viene otra oportunidad, y se va a dar, y, pues, a ver, espérate, o sea, primero hay que empezar a ubicarnos realmente en el sistema donde estamos y en el nivel en el que estamos. Algo muy importante. Número dos, es una locura en todos los sentidos para mí personalmente. A mí me encantaría ser tomando como estandarte al doctor Claramunt. Sería maravilloso tener un libro que hable de las emociones completamente, hablando de depresión y de tintes maníaco-depresivos en los toreros. ¿Te imaginas cuántos, no exponerlos como tal, no poner la carne al asador como tal, pero sería un tema que está ahí, es un tema que no se toca. Eh, para mí, dijera mi mamá, primero Dios y al universo, este año en Pachuca debo y tengo la espina de volver a presentar un tema emocional. El primer tema emocional que yo presenté fue en un congreso nacional en Pachuca hace como 10 años. El segundo lo presenté en México y este año quiero volver a presentar un tema emocional porque como lo dijo un gran doctor de Zacatecas y varios doctores de Aguascalientes, el tema está ahí, nosotros lo vemos. No es lo mismo que vengan a hablarnos de las grandes cirugías, de los grandes tratamientos, de cómo tienen implementado una enfermería y tal, y todo lo que hacen en España, a que vengan y nos digan aguas, porque por temas emocionales podemos tener A, B y C, aguas. Entonces, es un tema que puede dar para mucho porque no solamente es de decir, hoy te voy a dar la definición de depresión y como depresión es alteración en el sueño, es comer de más, comer de menos, tener dificultad para la toma de decisiones importantes. O sea, si los empezamos a ver por síntomas puros de la depresión, tú ves a un torero y tú ves una corrida y puede tener todos los síntomas específicos de la depresión o de un estado maníaco depresivo. Y me voy a ir con dos síntomas rápidos. Dificultad para toma de decisiones importantes. Torero que mentalmente no está preparado, ¿cuántas veces intenta poner un toro para montar? Dificultad para toma de decisiones importantes. Otro síntoma muy específico. Hoy está anunciado fulano de tal, y a mí me lo han dicho y muchos amigos cercanos que yo tengo y a muchos que yo aprecio me lo dijeron. En el momento que yo me supe anunciado para la temporada en la México, por aquí me anunciaron y por aquí me dijeron y por aquí no pude dormir, tuve alteraciones en la alimentación, era querer tener más músculo y dejar de comer. Pues aguas. O sea, no es un tema al aire, es un tema para mí muy bonito, que le podemos sacar todo el jugo que tú quieras por muchas cosas. Y que siendo honestos, con el corazón en la mano, si los toreros quisieran hablar de este tema, tendríamos para hablar de historias, para hablar de anécdotas,
para hablar de circunstancias, de toreros antiguos, de toreros contemporáneos, de toreros que van para adelante, que cuántas cosas pudiéramos hablar de la salud mental en los toreros. Sí, y cerrando el asunto, yo creo que todos aprenderíamos de ello, ¿no? Volviendo, por ejemplo, al caso de Morante, pues realmente en general no solo es que los toreros hablen, sino incluso el mismo medio, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, el tema, muy poquitas personas lo tocaron en su respectivo medio, sobre todo allá en España. Muy pocas personas como que quieren profundizar en el asunto, lo mantienen más como una especie de hermetismo, y creo que al final de cuentas el hablarlo, que forma parte de como de los primeros pasos para poder tratarlo y para poder pues que se pueda mejorar y que sea algo en beneficio de, digamos, el gremio en general, pues que se ponga sobre la mesa como tal en diversos puntos, ¿no? En diversos ámbitos, y no únicamente como que escuetamente salga de vez en cuando el tema de allá para acá, una que otra oportunidad. Pero bueno, con esto estamos finalizando el programa. No, Richie, muchísimas gracias. Te deseo un año lleno de éxitos, que sea un gran año taurino, de conocimientos, de trabajo para ti, para toda tu familia y para toda nuestra audiencia. Muchas gracias una vez más por haberme invitado y aquí estaré al pendiente por una nueva invitación. Claro que sí, ya nos pondremos de acuerdo para la nueva emisión, donde me gustaría tocar un poco, y si surge otro tema del momento, pues también lo ponemos sobre la mesa, pero el que te decía al final del asunto de la relación familiar, que también es bastante interesante y complejo la que llevan los que se ponen delante del toro. Es un tema que sin lugar a dudas va a dar también para un programa completo, y pues bueno, ya estaremos organizándonos para tener esa nueva emisión. Pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas de podcast disponibles. Ahí y otros episodios se encuentran disponibles, ahí los pueden escuchar bajo demanda, y nos encontramos en la próxima oportunidad. Hasta luego.